La elasticidad es lo que mide la sensibilidad del consumidor a los cambios de precio de un bien o servicio. Primero veremos que la elasticidad se calcula para el precio, pero después veremos que se puede calcular con respecto a cualquier variable. Entonces, la elasticidad es la relación que existe entre el incremento de la demanda, o la cantidad demandada, lo que queramos escribir, con respecto al incremento del precio. Ambos de forma porcentual. Entonces es cambio porcentual en la demanda con respecto al cambio porcentual en el precio. Ahora, sabemos que cada que aumentamos el precio, la demanda va a disminuir. Entonces, esta relación siempre va a ser negativa. Pero hay un par de cosas importantes que considerar con respecto a la elasticidad. La primera es con respecto al signo. Si la elasticidad es positiva, esto se va a deber a que las variables son directamente proporcionales. Es decir, que cuando aumenta una, aumenta la otra. Y si es negativo, es que son inversamente proporcionales, como es el caso de la relación de demanda con precio. La otra cuestión importante a considerar es el valor absoluto de este indicador. Y esto nos dice que si el valor absoluto del cambio porcentual de Q es mayor que el valor absoluto del cambio porcentual de P, esto significa que el valor absoluto de la elasticidad es mayor que 1, es decir, que a un estímulo en el cambio del precio corresponde una respuesta mayor que el cambio en el estímulo, o una respuesta fuerte. Y cuando esto sucede, decimos que la elasticidad se comporta de forma elástica. De la misma forma, si esta relación es menor, el valor absoluto de la elasticidad será menor que 1 y esto nos da una respuesta débil y en este caso decimos que se comporta de forma inelástica. Y por último está el tercer caso, que es si el valor absoluto de la elasticidad es igual a 1, es decir que el cambio de Q con respecto a P da 1, son iguales, entonces la respuesta es unitaria y así identificaremos también la elasticidad como unitaria. Depende del libro que nosotros utilicemos, vamos a ver que en algunos casos se utilizan D, como demanda del bien X, o cantidad demandada, o cantidad demandada con respecto a X, o X demanda. Entonces, si usamos formas diferentes de escribirlo, no nos espantemos. Lo importante es ver a qué nos estamos refiriendo. Pasa con cualquier cantidad de libros que ustedes consulten. No hay dos libros que manejen la misma nomenclatura. Ahora bien, anteriormente habíamos dicho que la función de demanda, o la cantidad demandada de un bien X, era igual a una función que dependía de muchas variables. El precio del bien X, el precio de un bien relacionado, el ingreso, los gustos y preferencias, la expectativa de precios, el tamaño del mercado, etc. Y que además había otras variables que podemos considerar como, dependiendo del problema en particular, como distancia, cantidad de publicidad, días de lluvia, etcétera, etcétera, etcétera. Cada producto es distinto. Bueno, ya que sabemos esto, hay que recordar otras cosas que también se vieron anteriormente en otras materias. Por ejemplo,
que el incremento porcentual de una variable Q está dado por el incremento real de esa variable entre Q. Y esto es lo que nos da un porcentaje. Y además queda de forma adimensional. De la misma forma, el incremento del P, del precio, es el incremento de ese precio sobre el precio. Y entonces, si sustituimos eso en la expresión de la elasticidad, aquí haré énfasis en que la elasticidad con respecto al precio, encontraré que delta de Q sobre Q entre delta de P sobre P es igual, otra vez, extremos por extremos, delta Q por P entre delta P por Q, extremos por extremos, medios por medios. Esto es álgebra como de secundaria. Pero, ya que tenemos esto, entonces podemos obtener los valores directamente de las expresiones o recurrir a algo que hacemos los ingenieros normalmente. Esto, el cambio de Q sobre P, es en realidad una razón de cambio. Y, como aprendimos en los primeros semestres de la carrera, esto es igual al cambio de la función Q con respecto a la variable P, solo la variable P. Y esto, aquí lo decimos de esta forma. La parcial de Q con respecto al precio por el precio entre la cantidad. Nos queda dimensional, y para obtener esto, sin importar cuál sea la función de cantidad que nosotros utilicemos, solo requiere saber derivar. Y aunque puede parecer un poco impresionante, hay que recordar que cuando sustituyamos esta expresión aquí, todos los términos que no tengan P actúan como constantes. Entonces, veremos que son derivadas realmente muy sencillas. Continuamos.